Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia del 92 al 97, cuando recién empezaba como país capitalista y dejaba atrás lo que fue el comunismo soviético. Hoy precisamente hablaremos de cómo este proceso que está viviendo en este momento eh, la guerra de Ucrania está afectando a la expansión que venía de una manera vigorosa en América Latina del socialismo del siglo XXI. Habíamos visto que el socialismo del siglo XXI había triunfado en Chile, había triunfado en Brasil, había triunfado en Colombia, tres de los países más grandes de Sudamérica, e inclusive había triunfado en Perú. Además, ya tenía un control en Venezuela y en Bolivia. Restaba, por decirlo así, el Paraguay. Y además, Uruguay se había virado, había revertido el proceso y había cambiado del socialismo del siglo XXI al capitalismo latinoamericano, podría decirse, al capitalismo propio de Uruguay, que es un capitalismo muy socialista al mismo tiempo, porque es el país que tiene la mayor cobertura social en todos sus servicios. Pero las elecciones de Paraguay, en la que triunfa radicalmente la derecha de Paraguay, el Partido Colorado, que ya lleva 70 años en el poder, algo absurdo, porque se supone que se trata de que el sistema electoral latinoamericano y del continente americano es una opción en la que un tiempo gobierna un partido y otro tiempo gobierna otro partido, como lo que pasa en los Estados Unidos, que es el ejemplo más evidente del modelo que desde 1876 ha tenido o se ha expandido desde Estados Unidos hacia toda América Latina. Pero la guerra de Ucrania, en la que Rusia ataca a Ucrania y que tiene por finalidad simplemente detener la expansión de la OTAN, no tiene por finalidad la apropiación de los territorios de Ucrania, sino que quiere Rusia demostrar a la OTAN que no es un hueso fácil de roer, que no pueden los de la OTAN hacer lo que hicieron en Libia, lo que hicieron en Irak, lo que hicieron en Siria y finalmente lo que quisieron hacer, pero les salió mal, en Afganistán, donde todos recordemos fueron derrotados no solamente Estados Unidos, sino todo el ejército de la OTAN. ¿Qué es lo que Rusia pretende en Ucrania? Evidentemente, Rusia lo que pretendía era frenar la expansión de la OTAN, pero el mecanismo fue, por supuesto, un grave error de Putin, porque no se trataba de enfrentarse a unos seres humanos diferentes a los rusos. No es lo mismo que enfrentarse como pasó con los españoles al llegar a América, que se enfrentaron a indígenas que eran completamente diferentes a los españoles, o los europeos al conquistar África. Era un enfrentamiento entre rusos, porque los ucranianos son rusos y los rusos son ucranianos. Los dos son descendientes de los vikingos y los dos son descendientes de los eslavos. A más de eso, los dos han sido ortodoxos, aunque más ortodoxos los rusos que los ucranianos, y los dos han tenido una lengua común. La lengua ucraniana y la lengua rusa han sido comunes. Pero además, durante 90 años, desde que se inicia la Unión Soviética, Rusia
y Ucrania fueron un solo país. Y Rusia, Ucrania y Bielorrusia han sido una unidad política, económica y cultural con muy clara identidad dentro de Europa, una identidad común. El convertir a dos hermanos en enemigos, desde la época remota, decía que la pelea entre hermanos beneficia a los enemigos. La pelea entre Rusia y Ucrania simplemente beneficia a la OTAN. Y esto se ha probado y se ha demostrado cuando Finlandia y Suecia, que eran países neutrales, optan por dejar de ser neutrales y ahora convertirse en parte de la OTAN. Y a su vez, la OTAN se muestra mucho más abierta a recibirle a Ucrania, con lo cual los ejércitos de la OTAN se colocan a solamente 600 kilómetros de Moscú, lo que representa un gran peligro para el país más grande del mundo, al cual ahora, dada la tecnología, dado el cambio climático, dado la explosión demográfica que vive en China e India, le resulta mucho más complicado cuidar sus fronteras, las más grandes del mundo, a la cual tiene que destinar 20 millones de soldados. Y estos soldados son población económicamente activa joven, que no producen un centavo. Sin embargo, Rusia ha convertido a la industria bélica en la principal industria de Rusia. Rusia es el gran exportador de armamento. Y esta es una de las graves situaciones que enfrenta, porque esta economía, que es una economía fundamentada en la producción de armas, además de que produce petróleo, ya sabemos todos, pero dentro de la industrialización, de la innovación y de los procesos industriales, de la mecanización, mientras los otros países como Corea del Sur se convierten en grandes productores de artefactos eléctricos, de motores, de automotores, en cambio Rusia sigue manteniéndose como el gran productor de armamento. No hay autos rusos que se vendan en el mundo como pasa con los autos chinos. No hay zapatos rusos que se vendan en el mundo como se venden los zapatos chinos. No hay computadoras rusas que se vendan como se venden las computadoras Samsung, o se venden todas estas computadoras norteamericanas. Tampoco tenemos una industria de teléfonos celulares. Los teléfonos celulares de Rusia tampoco tienen mercado. Entonces, ¿qué es lo que exporta Rusia? Rusia lo que exporta es petróleo y armas. Además de que, por supuesto, ahora sabemos que también es el gran productor de urea del mundo. Y gracias a la urea, la agricultura del planeta Tierra se sostiene, se desarrolla, y el mundo le debe a la urea de Rusia la alimentación en el planeta. Así como le debe a Ucrania la alimentación, gracias a que es el mayor productor mundial de trigo, inclusive supera a Argentina, y este trigo precisamente es el que más beneficia a los países africanos. En estas circunstancias, el que las elecciones de Paraguay hayan ratificado a la derecha paraguaya en el poder, el que en Perú Castillo haya fracasado como gobernante del socialismo del siglo XXI en ese país, y que muy probablemente Argentina vuelva a ser un país de derecha,
después de las próximas elecciones que serán en este mismo año, hace que la idea del socialismo del siglo XXI se encuentre seriamente cuestionada. Chile, que ahora está gobernado por el socialismo del siglo XXI de Boric, hace en un momento en que Chile deja de ser el gran crecimiento en América del Sur, y al contrario, es el país que tiene el mayor decrecimiento en América del Sur, y al mismo tiempo el hecho de que Perú se haya convertido en un polvorín, que en este momento inclusive ha cerrado las fronteras y ha cortado este proceso de movilización de América Latina, que era una de las cosas fundamentales que gracias a la migración venezolana se estaba produciendo, en el que se rompían las fronteras entre los países. Pero con esta zozobra de la violencia generada por el narcotráfico, ahora nosotros nos volvemos a enfrentar a un proceso de nacionalismos radicales en América Latina, que ha sido la cuna y la razón de que nosotros seamos 33 países que nos hemos peleado durante siglos entre nosotros, y gracias a que nos peleamos entre nosotros hemos sido fácil presa de potencias como Estados Unidos, que le arrebataron a México más de la mitad de su territorio, que lograron apropiarse de Panamá, que controlan Costa Rica, que hoy controlan completamente a Ecuador, a tal punto que el FBI ahora viene a dirigir y a entrenar al ejército ecuatoriano y a la policía de Ecuador. Estamos entonces en un momento en que el socialismo del siglo XXI se enfrenta a un momento de alta tensión, donde es muy posible que las próximas elecciones no le sean favorables, tanto en Argentina como en el resto de países de Centro y Sudamérica. Muchas gracias.